Análisis y diseño estructural con SAP 2000, ETABS y SAFE, alcance y diferencia de los software. He tratado de hacer quizás énfasis en qué es y cuál es el enfoque de cada uno de estos programas, ¿no? Entonces vamos a ello. Fíjense, pudiéramos decir lo siguiente, una pregunta, ¿no?, que surge. ¿Qué ventajas principales tiene el uso de ETABS versus SAP 2000? Vamos a hacernos esta pregunta y se va a responder cuando realmente entendamos el por qué existe ETABS dentro de lo que es la casa CSI, ¿no? Entonces, en primer lugar, debemos entender de que el programa plantea un modelado a partir de niveles de piso con opción automática de similaridad a partir de un piso maestro. Bien, yo puedo tener aquí un piso maestro, que sería un piso tipo, y a partir de ahí creo los demás, ¿no? Si el último nivel no es igual a los anteriores, por supuesto, no es similar a ninguno. Esto da unas facilidades importantes a la hora de crear una estructura. Ese concepto de similaridad de pisos, por ejemplo, algo que no está en SAP 2000. Ese concepto digamos, crear niveles de piso como tal, no hay ese concepto en SAP 2000. En SAP 2000 hay un sistema de líneas de grid, pero no hay un sistema de piso realmente. Bien, ese sería un primer punto importante a destacar, además de que se pueden identificar por colores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que cuando pensamos en una estructura típica de una edificación de varios niveles, donde las plantas son relativamente similares, obviamente el ETABS es una herramienta idónea para ello. Bien, entonces ese sería un primer punto, ¿no? Siguiendo en esta misma línea, fíjense que como está orientado a edificaciones, los templates o modelos preestablecidos ya están en esa configuración. Ya me pregunta el número de espaciamiento o líneas de grid. Aquí tengo las líneas de grid, las distancias. Tengo, por ejemplo, la altura del primer piso, la altura de los demás niveles, el número de piso. Puedo hablar o empezar con solamente los grid, un steel deck, el stair struct, el flat slab. Es decir, puedo tener losas sin vigas, losas digamos, sin vigas, pero nada más en el perímetro o con vigas perimetrales, la losa reticular, el two-way o river slab sería una losa de dos direcciones o nervada también. Entonces ya tengo como tipologías que facilitan el proceso. Estas tipologías no están en SAP 2000, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer una edificación, está claro que esta es la mejor herramienta para abordarlo, ¿no? Fíjense que aquí ya vemos algunos ejemplos de estructuras donde vamos combinando sistemas. Este recuadro, por ejemplo, implica que lo vamos a ver aquí. Este recuadro sería este arriostramiento, ¿no? O sea, esta es una indicación en planta de que ahí hay un arrastramiento, se pueden generar elementos articulados. Vamos viendo algunas imágenes de edificios que claramente se pueden desarrollar en un software como el ETABS, ¿no? Más ejemplos, estos arrastramientos aquí. Entonces aquí vamos viendo que se pueden incorporar sistemas de arrastramiento, sistemas de pórticos resistentes a momento. Podemos hacer uso de estructuras metálicas, también estructuras mixtas, estructuras de concreto armado. Aquí vemos más casos. O sea, les voy mostrando simplemente algunos ejemplos particulares del uso del ETABS. Bien, bueno, el ETABS, esta estructura es interesantísima porque ya vemos que se puede generar una vinculación de lo que son los elementos de área para muros, por ejemplo, con todo un mallado de elementos finitos para las losas, con la vinculación de la propia columna. Hoy en día también existe hasta la posibilidad de reforzar la parte superior de la columna o sobre todo considerar que ese elemento es rígido, para que, por ejemplo, en el área que ocupa la columna no haya deformaciones en la losa. Vemos que el programa es capaz de presentarnos un análisis dinámico con todo ese modelo de elementos finitos de una forma muy rápida, muy gráfica, que obviamente nos permite estar seguros de lo que estamos haciendo, ¿no? Vemos otro tipo de edificaciones. Esta edificación, digamos, si se quiere, vista en planta, otras torres también. O sea que no tenemos mayores limitaciones a la hora de generar una estructura de 1, 2, 3, 20, 60 niveles, el que sea.
Lo importante entender en este caso es que el ETAPS, digamos, está orientado a edificaciones. Recuerdo que ETAPS, las siglas era algo así como Standard Three-Dimensional Analysis Building System. Era un sistemas de edificaciones, ¿no? Entonces, digamos, avanzados o en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, vemos que puede generarse estructuras donde hay núcleos de concreto armado, que son típicos núcleos de concreto para, por ejemplo, ascensores. De hecho, el programa tiene un modelador de diferentes tipos de muros que forman parte de las edificaciones. Posibilidades incluso de asignar, que aquí está en esta imagen, bueno, rigideces parciales o lo que pudiéramos ser son resortes, ¿no? Para ver quizás hasta, ya un poco lo que lo veremos más adelante, hasta el efecto de interacción sobre la estructura. El uso del section designer también es interesante porque estas columnas que están aquí son unas columnas cruciformes y dobles, o sea que al final hay muchas cosas, ¿no? Vemos edificios que ya empiezan a ser un poco más caprichosos en ese sentido, ¿no? Entonces, tenemos prácticamente cualquier tipo de estructura que se puede abordar y yo después que me pasé por todas estas voy a ir abriendo algunos modelos para que los veamos más directamente, ¿no? Fíjense, otro tipo de estructura que se puede generar, estructuras con fachadas volumétricas, con unas formas geométricas más complicadas. Esto, por ejemplo, es una especie de centro comercial. Todo esto se puede desarrollar sin ningún problema en el Estado. Vemos aquí otro tipo de estructura, vemos cómo hoy en día en esta versión se visualiza todo ese mallado perfectamente. El programa es capaz de hacer todo este mallado, que todo coincida, bueno, tal como lo ven allí. Bien, más modelos, más modelos. Fíjense que hasta aquí la estructura es de concreto y a partir de aquí la estructura es de acero. O sea que podemos tener de forma indistinta los materiales. Bien, un aspecto importante es que el programa incorpora las losas nervadas y reticulares. Esta, por ejemplo, es una losa waffle, es una losa reticular. O sea, yo puedo tener nervios en una dirección o en dos direcciones. Bien, eso lo puedo incorporar. Se incorpora dentro del modelo de elementos finitos y el programa luego me reportaría incluso hasta, obviamente, hasta el acero requerido que debería tener esa losa, ¿no? Flechas, deformaciones, etc. También incorpora las losas tipo deck, estos sofitos metálicos, es decir, yo puedo aquí considerar este tipo de losa y diseñar las vigas secundarias en sección compuesta. Recordemos una viga donde yo tengo mi parte metálica, tengo un elemento de concreto aquí, tengo un conector de corte, que es este mismo conector de corte, y diseño con un ancho efectivo. Y este diseño hace que sea más eficiente el perfil, porque el perfil primero trabaja solo ante el peso propio, la parte constructiva, y luego entonces se aprovecha de ese fraguado de concreto y el conector de corte para tener una inercia mayor, y eso permite trabajar con perfiles más pequeños, además de contribuir a la reducción de vibraciones y todo este tipo de cosas. O sea que podemos diseñarlo sin problema. Y esto es lo que les decía. Hoy en día hay una gran cantidad de opciones de muro automatizadas. Yo puedo seleccionar el muro que yo quiera y ubicarlo en la posición que yo quiera de forma rápida. El programa ya lo identifica con sus alas, su parte central, el ala derecha, el ala izquierda, por ejemplo, hablando de este muro en C. Entonces, se facilita muchísimo. Además de que el modelado permite hasta extender un poco el muro realmente hasta su posición, porque un error frecuente es modelar los muros hasta un nodo y que ahí llegue la línea, porque la realidad es que esta línea va a tener un ancho y el muro debería llegar al menos hasta la extensión del ancho de la viga y es lo que está aquí. Entonces, todas estas cosas se pueden corregir perfectamente y bueno, esta opción del wall stack no existe en SAP 2000. Vemos ahí resultados, ¿no? El programa maneja el concepto del pier y el expander. El pier sería el elemento que le incorporamos a un muro para que nos dé una respuesta como esta. Una respuesta donde él integra las fuerzas desde un punto de vista vertical, ¿no? Y el spandrel sería para una integración tipo viga. Entonces, el spandrel, digamos, nos daría una variación de momento
insisto, similar a una viga. Y luego tanto el pier como el spandrel lo utiliza para diseñar, para obtener el acero requerido. En el pier, el acero requerido, básicamente, principal va a ser el vertical, que sería el de flexión, y el de corte sería el horizontal, mientras que en un spandrel, el acero principal sería el de flexión horizontal y el acero secundario sería el de corte. Entonces, bueno, son aplicaciones que se utilizan y lo ven aquí, ¿no? Esto, por ejemplo, aquí tiene un pier 1, un pier 2, este es el pier 2, este es el pier 1 y esto aquí lo ven como un spandrel 5. Entonces, el programa puede integrar las fuerzas en este sector y me da este reporte diferente a lo que va pasando en los elementos verticales, simulando de alguna manera lo que pasa con un pórtico. Esto es como si tratáramos un pórtico con elementos frame, ¿no? Además podemos ver las deformadas, podemos ver, digamos, los esfuerzos diagonales, el acero requerido, todo. Otra cosa importante es que el programa maneja la posibilidad de, además de diseñar muros de concreto armado de una forma avanzada respecto a SAP 2000, SAP 2000 no tiene realmente incorporada la normativa de la CI para el diseño de muros como tal. Cuando digo muros, muros con miembros de borde, muros con todos los requisitos sísmicos que impone la CI, por ejemplo, 318, ¿no? Cosa que sí está en ETAP. Y también en ETAPS tenemos esa normativa de la ACI 530 para la mampostería como normativa internacional. Bien, además de que, bueno, se maneja una serie de alternativas de normas para otras cosas, ¿no? Pero en el caso de la mampostería podemos hacer uso de esta referencia de la CI para diseñar mampostería reforzada, no la confinada, que se idealiza de una forma distinta. También en las últimas versiones, aquí tenemos prácticamente la versión, no sé si es la 19 o la 20, pero en las imágenes, pero prácticamente lo mismo, ya existe incorporada la 2019 y hablamos de muros especiales, muros acoplados de forma dúctil, etcétera. O sea que ya también tiene las últimas normas ya más actualizadas. Vemos, por ejemplo, que dentro de ese diseño sismo resistente de muros de concreto armado y mampostería hay todo un reporte bien detallado, bien específico, con el acero que requieren los spandrels, con el acero que requieren los piers, y todo, digamos, debidamente justificado. Vemos también que el programa puede presentarnos el diagrama de interacción, que tenemos una especie de section designer, que lo ven aquí, section designer para que yo genere mi sección, incorpore los aceros en los puntos que yo quiera, me genere el diagrama de interacción y finalmente me lo revise. Y todo eso lo voy a hacer a través de la opción del Shear Wall Design. Yo voy entonces a, digamos, a definir o asignar una sección peer. Puedo iniciar el diseño. Si le doy el acero de refuerzo, él lo va a chequear. O sea que en ese punto está bastante avanzado. Aquí vemos, de hecho, uno de esos modelos, por ejemplo, con mampostería reforzada, que se pudiera hacer, ¿no? Entonces, aquí se ve el modelo en planta y aquí se ve el modelo, si se quiere, en 3D. Aquí. Esto para que se entienda que esto se puede hacer sin ningún inconveniente. Otro aspecto resaltante de ETAPS versus SAP 2000 es la forma de tener un preset de la opción P-Delta. El P-Delta es un análisis no lineal, un análisis de segundo orden. Entonces, ese análisis requiere un análisis no lineal. Pero el ETAPS tiene una alternativa, unos métodos, si se quiere, aproximados, para plantear el análisis no lineal cambiando la matriz de rigidez, básicamente flexibilizándola, aumentando un poco los periodos, porque genera una especie de deformada inicial con ese efecto de desplazamiento lateral y eso permite no tener que convertir el análisis a un análisis no lineal como si lo exige, por ejemplo, SAP 2000. Entonces, esto facilita que el análisis espectral se pueda ejecutar desde el punto de vista lineal. O sea, hay unas opciones para el efecto P-delta y estamos claros que el efecto P-delta se hace más crítico en la medida que las estructuras se deformen más, ¿no? Se tengan un mayor nivel de desplazamiento y está todo este coeficiente de estabilidad, que si es menor a 0.1 ya lo podemos despreciar, bueno, todo incluso siguiendo parámetros o guías como lo impone la C7. Otro aspecto importantísimo de ETAPS
sería el reporte de fuerza en los diafragmas. Nosotros cuando hacemos un análisis dinámico, tenemos una fuerza por nivel. La suma de esa fuerza por nivel nos da el corte de piso. Pero a veces me interesa saber las fuerzas que en este nivel, vamos a llamarlo fuerza en Y y fuerza en X resultante, yo quiero saber cuánto de esa fuerza en Y, cuánto de esa fuerza en X se va por cada nodo. Porque yo podría ahora sumar todos los valores de esta línea, todos los valores de esta línea y saber cómo se va distribuyendo la fuerza en cada línea resistente y con ello darme cuenta si hay un pórtico que realmente no trabaja ante sismo, otro pórtico que sí, y tomar decisiones. Si tengo muros, bueno, o sea, a lo mejor el muro se lleva mucha fuerza y hace que esto sea muy pequeño, entonces el sistema se convierte en un sistema de muro, de tal manera que yo tengo cómo hacerlo, ¿no? Entonces están, digamos, las fuerzas reactivas, que son las fuerzas que al final son como acumulaciones, es como si estuviéramos viendo el corte de piso y las fuerzas aplicadas es como la fuerza de piso, ¿no? Entonces, bueno, obviamente dentro de la especialización explicamos esto con muchísimo más detalle porque lo amerita, ¿no? Pero aquí quería simplemente dejar esa posibilidad. Y además que yo puedo aplicar diafragmas rígidos o flexibles. Digamos semirrígidos, porque la flexibilidad es una característica de la semirrigidez. Es decir, son rígidos y semirrígidos. Y si dentro de lo semirrígido es muy flexible, es que lo categorizamos como flexible. Bien. También digamos que el ETABS tiene un reporte gráfico del análisis estructural envidiable, que es ese reporte que nos permite ver los desplazamientos del centro de masa del diafragma, de las derivas del diafragma, el máximo de desplazamiento de piso, máxima deriva de piso, corte de piso, momentos de volcamiento, rigidez. Esto nos los da en tablas, pero además nos los da gráficamente. O sea, el verlo de manera gráfica siempre ayuda mucho y son cosas que de forma directa en un SAP 2000 no están. ¿Bien? Hay algunas aplicaciones por allí que se pueden obtener, pero en principio el programa no la trae por defecto. Entonces, bueno, esta es otra característica y hago insistencia en ello porque cuando nosotros hacemos el diseño de un edificio necesitamos ver esos diagramas de corte de piso, esas derivas, todo eso lo necesitamos revisar, ¿no? Tiene el diseño de vigas y columnas compuestas, yo lo venía mencionando, tiene el Composite Beam Design, el Composite Column Design, tiene las normas, tiene, digamos, los manuales, hoy en día tendríamos la versión 20, pero esta opción existe, además del Steel Joist. O sea, tiene el diseño en acero, diseño de concreto, diseño de vigas compuestas, diseño de columnas compuestas y además los Steel Joist. Bien. Dentro del diseño de vigas y columnas compuestas vemos un reporte muy detallado porque nos va a decir el overall del ratio, nos va a decir si hay contraflecha, la cantidad de conectores de corte, si aplicamos esa contraflecha aquí, cambia toda la deformación. Además, nos da un chequeo por resistencia, por la parte constructiva, por la parte de servicio. Estos chequeos en particulares, dentro de lo que son diseños de vigas compuestas, no están en SAP 2000. Bien. Entonces, en SAP 2000 tendríamos que ser un elemento en acero, pero no está la opción de vigas compuestas. Otro aspecto importante dentro del ETAP sería el diseño de losas de concreto armado por franja, que eso quizás lo comparto hoy en día con SAFE. Entonces yo puedo dibujar unos strips y este strip, por ejemplo, que está aquí, y puedo integrar las fuerzas en ese ancho. A lo mejor el diagrama de momento es así, por decir algo. Y con esos diagramas de momento el programa encuentra el acero requerido que lo tendría que yo colocar en este ancho B. Entonces, ese ancho B se define en función a esto. Esto es 1 metro para cada lado, o sea, tendría 2 metros, ¿no? O sea, que yo puedo utilizar los strips. Otro punto importante es la verificación del desempeño sísmico. Existe lo que se llama el performance check. Si bien SAP 2000 realiza análisis no lineal, esta parte en ETAPS es muy avanzada porque me permite definir para un paso del pushover un punto control que me diga, por ejemplo, cómo están las roturas plásticas para ese punto y eso me permita decidir si la estructura es competente o no, si la estructura requiere ser reforzada o no. Son puntos de chequeo, son aspectos de chequeo avanzados, ¿no? Para yo ver si la incidencia de esta deformación que está aquí
esta rotación que llega a los puntos rojos de la rótula, que tiene una caída, etcétera, se traduce en una falla que sea importante. Además, yo puedo extender este desempeño a estructuras de cualquier tipo. Puedo hacer hasta el famoso Special Thrust Moment Frame, el STMF, para ver cómo se forman las rótulas plásticas y validar ese procedimiento que lo tenemos incluso diseñado de forma manual. Dentro de esa verificación del desempeño, bueno, pasamos de un modelo lineal en etapas a un modelo no lineal. Bien, entonces aquí logramos ver las rótulas plásticas y por ende la curva de capacidad. También otro punto importante hoy en día en el ETAP es que incorpora la interacción suelo-estructura para diferentes tipos de suelo y zapatas. Entonces, toda una teoría que se ha venido manejando, digamos, desde la NERP, desde la C7, etcétera, que es quitarnos empotramientos, ¿no? Quitarnos empotramientos y modelar, si se quiere, el resultado de esa rigidez que proviene del tipo de suelo y el tipo de cimentación. De allí, digamos que se puede efectuar una interacción sobre la estructura. Entonces yo puedo incorporar estos resortes, pero estos resortes siempre los podía incorporar. El tema interesante ahora es que el programa tiene dentro del Sprint Properties la opción de perfil de suelo y la opción de incorporar una zapata aislada que se idealiza de esta forma y entonces ahora el programa puede incorporar asentamientos diferenciales, puede incorporar la verdadera rigidez de ese suelo cimentación, y bueno, un análisis más realista, más pegado, por supuesto, a los resultados esperados que en comparación al uso de empotramiento, ¿no? Que esto en SAP 2000 tiene otra forma de enfocarse, sí, que también es interesante, pero aquí está yéndose directamente a lo normativo, es decir, esto es lo que está en todas las guías de diseño. Vemos incluso cómo se ve parte de ese perfil del suelo, que tiene el peso específico, tiene el módulo de corte, el modelo de Poisson, la cohesión, el ángulo de fricción, la velocidad de onda de corte, ¿no? De todo para yo hacer un análisis tanto lineal como no lineal. Análisis de irregularidades estructurales. Vemos cómo la presencia de este muro genera una torsión debido a la excentricidad y yo puedo hacer un análisis, por ejemplo, de irregularidad horizontal torsional en la estructura. Puedo tener el reporte avanzado de la relación de desplazamientos y derivas. Entonces, para una estructura específica que tenga un sismo en I, puedo ver esa deformada, mucho mayor en este pórtico debido a la presencia del muro que está aquí, y hacer una serie de tablas, bueno, básicamente extraer una serie de tablas del programa que ya me las da para yo chequear mi deriva máxima entera promedio y saber si eso es mayor a 1.2, menor a 1.4, etcétera, este famoso ratio, y decidir si hay irregularidad o no. Entonces, son cosas que están dentro del ETAPS. Bien, con esto hemos tenido una visión interesante y me gustaría, obviamente, tener un poco como el resumen, ¿no? Estamos viendo que ETAPS es un programa enfocado a edificios, enfocado a edificaciones. Todo aquello que sea tipificable en altura, todo aquello que va a tener una acción de viento, una acción sísmica, una acción gravitacional, que puede ser de acero, estructuras de acero, estructura de concreto, estructura mixta, incluso mampostería se puede resolver. Que tiene un section designer que me permite crear cualquier tipo de sección. Que tiene un reporte avanzado, que tiene las normas actualizadas. Que todo lo que yo necesito de un edificio, derivas, cortes de piso, modos, masas participativas, todo me lo va a dar de una forma organizada. Eso no implica que, digamos, si yo quisiera hacer otro tipo de estructura en ETAPS, que no sea una edificación, sino una nave industrial, lo que sea, no lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer, pero no es el programa ideal, porque está claro que desde el inicio ya te enfoca a edificación. Entonces, eso lo quería dejar claro, incluyendo tipos de losa tipo deck, nervada, maciza, reticular, incluso losa postensada también se puede generar porque tiene la posibilidad de colocar los tendones, o sea, se puede resolver todo eso.
¿Bien? ¿Está claro? Prendemos un poco la cámara web para interactuar, para no hacerlo tan aburrido, y tratar de ver si esto está claro para todos. Vamos a ver. ¿Lo tienes tú claro, Bartolomé? Eh, sí, Eliud, hola a todos. Bueno, excelente. Hemos estado viendo toda tu presentación. Yo solo añadiría que efectivamente, como tú lo mencionaste, en ESATEC tenemos varios cursos, varias especializaciones y yo creo que los ingenieros civiles que se dedican a realizar proyectos, ¿no? Es casi imposible que un ingeniero civil se termine divorciando de estas herramientas, sea de TAPS, de ETAPS o de SAP 2000 o de SAFe. O sea, puedes manejar robot como lo hacemos aquí en la oficina, puedes manejar Midas como lo hacemos aquí en la oficina, puedes manejar CPCAD, STAT, el programa que quieras, pero siempre vas a tener como referencia ETAPS o ETAPS. Tú dirás, se modela más fácil que en ETAPS, hace algo más difícil que ETAPS. Pero es la referencia, es casi como que si estuviésemos en un sistema financiero en el mundo, todo el tema del espectro de lo que es la ingeniería civil, atada al tema de los proyectos, y el dólar es ETAPS, es ETAPS. O sea, puedes tener todas las criptomonedas, las monedas que quieras, pero siempre vas a pensar y vas a tener como que la confianza si llegas a los mismos resultados haciendo algo en ETAPS o en SAP 2000 de que te dio igual en estas herramientas a lo que tú hiciste por otro lado, por otro camino y bueno, es a lo que nos hemos dedicado y siempre seremos admiradores y creo que estaremos casados de algún modo nuestros corazones con estos programas porque de verdad que, bueno, todo el mundo recuerda la primera vez que usó SAP 2000 en la universidad, modeló un pórtico y obtuvo los diagramas de momento que uno se esmeraba calculándolos a mano y luego los tuvo en 3D y muchísima gente te conoce, Liu, precisamente porque liberaste un contenido en español que yo en realidad, yo estaba en la universidad con Enzo, en la Universidad Central de Venezuela, y yo no conocía el LIUP, o sea, sabíamos que había un manual en español y nunca nos imaginamos que la persona que había hecho ese manual estaba en la facultad y iba a ser profesor de nosotros, porque además la materia era opcional, o sea, era electiva la que se dictaba en ese momento. Y bueno, cuando conocimos el YouTube, yo creo que todo el mundo en América Latina siempre lo tendrá como referencia y lo que nos toca ahora será ir actualizando esos manuales que siempre hemos hablado de eso. Algún día habrá que alcanzar a ETAPS, ya la versión que esté, y bueno, con muchísimo gusto te ayudaremos en esa tarea de actualizar esa nueva publicación. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, igual le agradezco a Luis y a Enzo que están ahí atentos a la sesión. Vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí. Dentro de la especialización se verá diseño de mampostería, sí. Por acá nos había preguntado, explicación, nos dice Víctor Ronald, explicación muy clara, pero sería importante llevarlo con más detenimiento. Bueno, es lo que le decía, ¿no? Esto es una visión general. No, yo intento en este webinar hablar un poco del alcance de cada programa. Esto daría pie para luego enfocarnos solo en ETAPS, solo en SAP 2000, solo en SAFe. Pero la intención de este webinar es esclarecer, digamos, dejar bastante claro cuál es la diferencia y el alcance que tienen estos programas. Y obviamente eso nos exige pasearnos por los tres programas y dedicarle un poco de tiempo a cada uno y eso agota el tiempo que tenemos para el webinar, ¿no? Pero como esperamos no morir hoy, evidentemente tendremos tiempo para explicar muchas más cosas más adelante, ¿no? Por aquí nos dice Irving, para el caso de la integración sobre estructura, ¿qué tanta potencia tiene la etapa para modelar los pilotes? Bueno, habría que modelar los pilotes de forma manual, ¿no? O como si fuesen columnas, incorporarle los resortes, bien sea verticales o laterales, para idealizarlo, pero es verdad que la forma como lo haría es menos directa a como lo plantea hoy en día SAP 2000. No es que no se puede hacer, solo que SAP 2000 tiene un módulo para incorporar pilotos de una forma más expedita. Lo que, digamos, lo que hemos hecho en ETAPS es cuando consideramos que parte de esa infraestructura, como puede ser pilotes, deben estar incorporadas en el modelo, bueno, lo hacemos, ¿no? Y consideramos una altura efectiva e incorporamos unas rigideces, ¿no? Pero, hay que decirlo, eso es una gran ventaja que hoy en día tiene SAP 2000. Bien,
Perfecto, dice, ok, seguimos por aquí. Los ejemplos que mostraron se modelan y analizan resultados desde cero. Correcto, sí. Estos modelos que estamos viendo en pantalla son modelos que nosotros presentamos desde cero, ¿no? Desde que no hay nada, desde que se incorpora un nodo, ¿no? Y vamos, evidentemente, ¿cuál es parte de nuestra estrategia? Tomamos una serie de edificios que hacemos desde cero para explicar el procedimiento, cómo se incorporan las líneas, los puntos, las cargas. Una vez que la persona ya ha adquirido ese conocimiento y sabe manejarse dentro del programa, empezamos a tomar edificios que ya existen para analizar otras cosas. Pero evidentemente en el proceso de crecimiento dentro de un curso, una especialización, un máster, en arranque, obviamente asumiendo que las personas no saben manejar el programa, nosotros arrancamos desde cero, porque incluso muchos de los que asumen que saben, se dan cuenta que hay muchas cosas que desconocían una vez que ven el enfoque de cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, eso es importante destacarlo también. Por aquí, vamos a ver, seguimos. Bueno, fíjense, yo, además de este ejemplo, me gusta siempre mostrar algún otro por allí que, por ejemplo, puede ser este caso que tiene, déjenme ver si lo puedo incorporar por acá, este edificio sí, yo creo que puede ser este de aquí. Vamos a ver un momento, este pushover en X. Le quiero mostrar algunos edificios que estén en etapa, que ya estén analizados incluso, ¿no? Este es un edificio, vamos a verlo en esta perspectiva, es un edificio que tiene una particularidad, es un edificio que ya tiene un análisis no lineal, ¿no? Entonces, al tener un análisis no lineal en la dirección, si se quiere, X, perdón, en X, vamos a ver qué pasa con este pushover para que vean que esto es parte de los resultados que arrojaría un programa como el ETAPS. O sea, el programa es capaz de darnos estas deformadas. Voy a colocar aquí el modo gráfico estándar para que se visualice mejor. Y el programa va a ir dándonos las rótulas, las famosas rótulas plásticas. Fíjense que ahí se va plastificando la estructura en ciertos puntos. Y al final el programa nos da entonces un reporte, por ejemplo, como la curva de capacidad. Esa curva de capacidad que además yo la puedo cruzar, si se quiere, contra un espectro y ver el punto de desempeño. Resulta que también yo puedo irme a lo que es la respuesta del ploteo de función o lo que sería, digamos, los resultados del hinge, o puedo irme a la respuesta básica de la edificación. Resulta que en esa respuesta básica de la edificación, ante un sismo horizontal específico, puedo ver el máximo desplazamiento, puedo ver las máximas derivas, puedo ver los cortes de piso, el momento de volcamiento, incluyendo la rigidez. Tengo una serie de tablas increíbles de reportes de todo el modelo, del análisis, del diseño. Hay cosas increíbles en estos programas, por ejemplo, como sería el caso de que yo puedo agarrar, ubicarme en este nivel 6, por ejemplo, este nivel 6, y fíjense que si yo quisiera modelar aquí una línea que vaya, y voy a poner aquí en unas unidades de metro, sobre todo de metro, esto es 0, quiero dibujar una línea, bueno, para que lo vean, yo puedo llevarme esto que está aquí tal cual, copiarlo, y pegarlo en Excel, ¿no? O sea, yo puedo aprovechar de llevarme esto y pegarlo en Excel. Van a ver. Y fíjense cómo se ha pegado en Excel. Es simplemente copiar y pegar. Él copió ese nivel, ¿no? Entonces, si ahora yo quisiera tener en etapa una línea que fuese del 0, 0 a esta línea que va a un X 5.9, bien, o 6, perdón, 6 y 0, entonces simplemente vuelvo acá y como esto creo que estaba todo hecho en milímetros, creo que sí, creo que se pegó en milímetros. Bueno, entonces uno simplemente lo que tendría que hacer es añadir una especie de línea, ¿no? Yo tendría que insertar aquí y yo puedo insertar, esta es una línea y vean que al final, para que lo aprecien, y esto lo estamos haciendo aquí un poquito improvisado, es lo que me está dando aquí arriba es la sección, la coordenada X en Y y el delta. Bien,
Y luego me va a dar esto que está acá. Y el delta. El delta, cuando hablamos de un elemento que tenga un delta, es una columna. ¿Bien? Serían dos nodos verticales. Si el delta es cero, entonces al final siempre será cero, ¿no? Entonces yo aquí, en esta línea que voy a incorporar, voy a hacerla de esta forma así. Vamos a copiarla aquí. Y yo digo, bueno, esto es cero en X, cero en Y, esto es cero. Este sería 6000 en X, 0 en Y y 0, ¿no? En principio, esa sería como la posibilidad de elemento, ¿no? Yo tendría que irme al programa y pegarla y copiar ese elemento que está allí, ¿no? Entonces, al hacerlo, yo básicamente lo que se me traduce es que se genere el elemento que yo quiero haber incorporado y es muy sencillo hacerlo, ¿no? Entonces, es lo que de alguna manera he querido destacar para que entiendan que uno puede sacarle más provecho al programa. Y esto se los explico incluso porque hay personas que muchas veces ya asumen, vamos a decirlo así, que ya manejan bien el programa, ¿no? Y resulta que nos damos cuenta que, bueno, siempre hay más cosas que se pueden agregar, que se pueden implementar. Entonces sepan, en ese sentido, que hay una vinculación, por ejemplo, de lo que sería Excel con respecto a SAP ITAPS y que también existe una vinculación respecto a SAP 2000. Esto, por eso no lo había marcado como una diferencia, no lo había destacado como una diferencia porque no, digamos, no lo ameritaba, pero bueno, quise ponerlo acá para que se viera en tal caso, ¿no? Entonces, bien, después si quieren retomamos para hacer todo eso, no, que no quiero tener que modificar nada del programa, el programa es para que vean que hay una bidireccionalidad en este caso entre Excel y lo que es un programa como el ETAPS. Y lo otro que sería interesante, por ejemplo, destacar, y voy a tratar de abrir otro modelo para ya culminar esta etapa de ETAPS, voy a tratar de abrir algún modelo interesante. Sí, yo creo que incluso como el que teníamos aquí, que sería este modelo que está acá. Lo van a ver ahora. Voy a mostrarlo, que era un modelo grande. Este es un modelo importante de niveles. Y esto es porque las secciones que están aquí son unas secciones muy particulares que estas se hacen a través del Section Designer. Bien, estas secciones que están aquí, digamos, existe un Section Designer que yo puedo crear las secciones que se me ocurran, en este caso, siempre y cuando tenga una coherencia, y entonces, bueno, obviamente incorporarla y por eso se ve esto así. O sea que ese elemento también existe y por supuesto están los materiales. El programa está muy bien presentado porque tiene el file para poder importar de un montón de programas, exportar también, incluyendo a Safe, incluyendo a Revit, DWG, puedo subir al CSI Cloud, puedo crear reportes, capturar imágenes, tengo la posibilidad de editar, replicar, dividir, todo esto, tengo la posibilidad de crear vistas, definición de secciones, de resortes, de materiales, de efectos P-delta, masa, casos de carga, combinaciones, secuencia constructiva, dibujar, seleccionar, asignar, analizar. Tengo las opciones de muestra una vez que se ha analizado, diseño, las opciones ya globales, tools para poder tener algunos plugins y la parte de la ayuda que te lleva, por supuesto, los manuales, te lleva el Watch and Learn para ver algunos videos tutoriales, en fin. Entonces, este sería en esencia, digamos, el programa ETAP y cuando yo inicio un modelo, esto es lo que ustedes verían, ¿no? Verían esta opción y verían los templates y aquí es donde yo puedo decir, no, estos son 8 niveles y creo rápidamente un edificio en cuestión de nada. Bueno, vamos a hacerlo no con la opción del grid only porque si no, no se crea nada, pero vamos a hacerlo, por ejemplo, con esta opción de 8 niveles y utilizamos una opción tipo waffle y hacemos este edificio que sale en segundos, ¿no? O sea que básicamente tiene las alternativas para crear un modelo de una forma muy, muy rápida.
Bien, entonces vamos a apagar nuevamente la cámara web, vamos a retornar y vamos a concentrarnos ahora en SAP 2000. Vamos a ir nuevamente ahora a lo siguiente. Fíjense, ya pasamos por la historia de Touch, ¿no? Un poco, obviamente resumida, está claro. No podemos dedicarle todo el tiempo a un programa. Ahora, ¿qué ventajas tiene el uso de SAP 2000 versus Touch? Que son interesantes también. Vamos a ver qué pasa aquí. Lo primero que identificamos es que hay un modelado general de diversas estructuras. Existe este modelado general de diversas estructuras. Es decir, no de edificaciones. Estamos hablando de vigas, de cerchas, de armaduras tridimensionales, de pórticos, de edificios en 3D, de muros, de losas, digamos, sin vigas, lo que conocemos como un flat slab, shells, escaleras, estructuras que contienen, digamos, de contención o líquido, por ejemplo, en las underground concrete, que por ejemplo pueden ser para tanques, modelos sólidos, pipe and plates. Es otro mundo, es un mundo más de elementos finitos, más de estudio, más de investigación para muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Fíjense, modelado de geometrías complejas. Esto es muchísimo más fácil hacerlo en SAP 2000 que en ETAP. ¿Por qué? Porque ETAP tiene hasta la posibilidad de crear elementos curvos, el SAP 2000 en este caso, ¿no? Este elemento curvo lo puedo crear, voy a echar para atrás para que lo vean. Este elemento curvo lo puedo crear. Tiene las herramientas 3D para yo modelar todo esto sin necesidad de amarrarlo a pisos. Porque yo en SAP 2000, a diferencia de TAP, me muevo solamente con líneas de grid, incluso en vertical. Ya por aquí me adelanto a que ya se empiezan a ver cimentaciones incluso, ¿no? O sea que ya se ve la intención distinta de un programa contra el otro, que tiene la ventaja de que las definiciones de secciones, materiales y todas estas cosas, de alguna manera son similares, pero el enfoque del programa es distinto. Dentro de estas geometrías complejas podemos tener un edificio que la parte superior sea en acero, la parte de abajo en concreto, tenga una rampa de acceso, estructuras que tengan una especie digamos, de pasarela, estructuras con unos techos caprichosos, un paraboloide hiperbólico, todas son opciones que ya están dentro del programa. Yo puedo hacer el diseño de escaleras y pasarelas por elementos finitos, ¿no? Esto que estábamos viendo. Esto, fíjense, un análisis de una escalera de concreto armado en tijera que, bueno, en este caso con apoyos, ¿no? Que se puede hacer perfectamente aquí. Análisis avanzado de pórticos por elementos finitos. Yo puedo hacer una comparativa entre un pórtico elementos frame con un pórtico elementos de área y ver esa diferencia hasta para justificar la rigidez del brazo rígido que debe tener el elemento frame. Vemos aquí la curvatura y mientras más yo lo discretice, mejor se aproximará a la solución, digamos, la solución numérica a la solución realmente, digamos, analítica. Vemos las zonas de tensiones, las zonas donde se produce efectivamente la tensión. O sea, esto es muy gráfico e interesante. Vemos en esa misma línea análisis avanzado de pórtico por elementos finitos. El caso de un pórtico en acero, el que estábamos viendo antes era un pórtico en concreto. Ahora vemos un pórtico en acero, donde yo soy capaz de idealizar hasta la conexión, esa vinculación y ver qué pasa dentro de esas tensiones. Incluso hacer un análisis no lineal para ver esta curva de capacidad de la estructura, porque hay un rango inelástico producto de que el material que le hemos definido, un acero a 36, puede incursionar en el rango inelástico y lo hará de forma estable siempre y cuando las condiciones del perfil y las condiciones de la unión lo dispongan, ¿no? Lo permitan. Entonces empezamos a quitar, a cambiar espesores, a poner planchas, a poner refuerzos para ver qué pasa. Es un análisis de sensibilidad de variables para entender. Y aquí es donde se entiende qué es un plate, qué es un shell, qué es una membrana, qué son los esfuerzos, qué es von Mises, las resultantes, todo lo que vimos en nuestra carrera que pensábamos que no servía, aquí
aterrizan en este software, ¿no? También, por supuesto, elementos sólidos para modelar un cabezal sobre 4 pilotes. Fíjense las áreas de incidencia de esa carga. Yo puedo modelar el pilote incluso como un elemento sólido aquí, embebido. Esto lo puedo hacer, llegar a ese nivel de refinamiento. Vean la deformada increíble que tiene este cabezal de 4 pilotes. Puedo ver las fuerzas internas. Esas fuerzas las puedo extraer haciendo cortes y con esa fuerza diseñar. Bien, entonces puedo utilizar el programa como una vía para obtener resultados de matemáticos que me permitan luego pasar a una hoja de cálculo, y en eso entran hoy en día, bueno, lo que también se llama el diseño paramétrico. Podemos hacer uso de Python, podemos hacer uso de otras herramientas para poder automatizar procesos de diseño a partir de unos modelos ya preestablecidos. Vemos, por ejemplo, el caso de una losa de cimentación con pedestales en sólidos, y a esto yo le puedo incorporar cargas o puntuales o en los nodos. El hecho de una ménsula también la puedo idealizar. Entonces, el SAP 2000 es ideal para analizar comportamiento, obtener tensiones, deformaciones, esfuerzos, ver qué pasa en el caso de, por ejemplo, de una zapata combinada. Todas estas son soluciones, y todo esto es resistencia de materiales. Sin duda es resistencia de materiales, porque hablamos de deformaciones, tensiones principales y finalmente las tensiones máximas, las tensiones mínimas. Es círculo de Moore. Vemos aquí el análisis de un pórtico típico de nave industrial para ver qué pasa con este sistema, ¿no? Incluso llevarlo a ver cómo varían las tensiones si yo, por ejemplo, produjera huecos, si el tipo de unión fuera distinta, cómo es el flujo de la carga. Y eso me lleva también a plantear que podemos hacer un análisis no lineal de placas base o de uniones, porque yo puedo decirle que los resortes que están aquí solo trabajan cuando, por ejemplo, se comprimen. Entonces yo puedo idealizar lo que sería la base del pedestal, donde se apoya esta placa base metálica con resortes, que son los que están aquí, y cuando esos resortes se traccionan, por ejemplo, si el momento fuera así, a lo mejor esta zona se tracciona, intenta levantarse, es donde trabajan los anclajes. Entonces podemos hacer un análisis incluso refinado donde tengamos elementos frame para aquellas zonas donde se comprime porque no tiene mayor incidencia, porque se apoya en el terreno, o en este caso en el pedestal, y elementos sólidos para aquellas zonas donde se traccionan, para que la incidencia en ese encuentro entre la placa y la barra de anclaje no sea un punto, sino realmente una región. Todo lo podemos hacer. También, por supuesto, incorporar cimentaciones superficiales y profundas. Hoy en día yo puedo hacer esto. A diferencia de lo que pasa en ETAPS, hoy en día en SAP 2000 hay un módulo muy particular de cimentaciones superficiales y profundas que me permiten ingresar esas zapatas y esos pilotes. No hay una losa de cimentación como tal, pero sí zapatas y pilotes, y yo puedo ver esa interacción solo estructura, y evaluar qué pasa, ¿no? Entonces por ejemplo, es un edificio con un techo a 2 aguas en la parte superior. Si se quiere, puede ser caer en un entorno de edificio industrial, pero evidentemente con la interacción, que pueden ser zapatas, que pueden ser pilotes, puedo ver toda esa incidencia. De hecho, fíjense que aquí también está la solución con pilotes, ¿no? Y este es un caso ideal de resolver en SAP 2000 porque incluso con el techo inclinado hay una serie de aplicaciones automáticas de alineamiento, la presión de viento, bueno, un montón de cosas que son propias de ventajas particulares que tiene el SAP 2000 respecto al etapa. Vemos el caso de un pórtico, pero básicamente vimos aquí este caso, que es el mismo ya analizado ante una carga lateral. Era para que vieran que dentro del SAP 2000 están estas opciones profundas de zapatas y, si se quiere, totalmente superficiales, ¿no? Entonces, bueno, este es un caso que tenemos como elemento frame que pasamos a analizarlo. Lo podemos trasladar a una nave industrial. Fíjense que aquí empieza a haber una especie de viga
carrilera. Vemos el análisis por elementos finitos, los diagramas de momento típico ante las cargas, por ejemplo, gravitacionales. Vemos también la incorporación de cimentaciones ya en una edificación un poco más importante, donde, por ejemplo, aquí se ve la cimentación ya para el muro. Entonces, también sirve, hoy en día incluso se pudiera hacer el modelo en etapas, validarlo completo por todos los reportes y todas las cosas que se quiere. Si se quiere pasar ese modelo a SAP 2000 y poder diseñar la cimentación, ¿no? Ya de forma integrada. Esa es una opción, porque la otra opción sería exportar las reacciones de la etapa al SAFE y diseñar las cimentaciones en el SAFE, que bueno, es parte también de este juego de los programas, ¿no? Otro punto importante aquí es la incorporación de cimentaciones superficiales y profundas, ¿no? Y aquí que tenemos al ingeniero Luis. ¿Quieres comentar un poco sobre esto, Luis? Sí, el tema de fundaciones es todo un aspecto que para los ingenieros estructurales el suelo representa un vínculo y para los ingenieros geotécnicos la estructura representa una bolita, una masita desde el punto de vista de cómo se concibe la interpretación del comportamiento. Y sin embargo, estos últimos años es evidente que la interacción suelo-estructura cada vez está más en boga. Hay países donde inclusive ya los modelos con edificios de pilotes tienen que incluir los pilotes con sus resortes. Sin embargo, hay países latinoamericanos donde todavía se sigue colocando un vínculo en algunas partes de forma errada. A lo mejor un monopilote se le coloca una articulación y no es cierto, o se le coloca un empotramiento y tampoco es cierto. Y justamente esta gráfica lo que trata de demostrar es que ante la incertidumbre de nuestros modelos estructurales, uno puede hacer con SAP 2000 una verificación conforme al estudio geotécnico de cuál es aproximadamente el número de diámetros en los que el pilote empieza a comportarse en una situación de empotramiento en la profundidad, y de esa manera incorporar solo una fracción del pilote y evidentemente incorporarlo como una columna al sistema, porque evidentemente va a desarrollar todos los momentos y el desplazamiento lateral de la estructura, afectando sensiblemente el periodo de esa edificación. Y por tal razón hay diferentes formas de aproximarse para saber si el pilote que estoy considerando es corto, es largo o esbelto, y de alguna manera poderlo pensar dentro de nuestros modelos estructurales, independientemente de que tenga o no información geotécnica para la consideración del módulo o la constante de resorte, ese módulo de balasto horizontal que nos permitiría a nosotros discretizar ese pilote en la altura, y que evidentemente SAP 2000 tiene ese módulo interno, pero que tiene que ser cotejado evidentemente con las prescripciones del estudio geotécnico que nos va a dar esos valores por defecto. Así que es muy interesante ver cómo las técnicas de idealización van evolucionando y el ingeniero estructural tiene que estar consciente de ellas. Se acabaron esos modelos donde de alguna manera yo simplificaba excesivamente, y tampoco se justifica un modelo excesivamente complicado desde el punto de vista de su concepción e idealización, porque entonces perderíamos tiempo y perderíamos un poco el enfoque de la idealización, que es parte de lo que nosotros tenemos que plantear en los modelos estructurales. Perfectamente, Luis. Y bueno, esto es parte de un trabajo que se ha hecho y que hoy en día también lo tenemos incorporado en los programas de formación, explicar realmente lo que representa la idealización de unas cimentaciones, por ejemplo, profundas en una estructura, que es parte de lo que se venía viendo por acá, ¿no? En estas cosas, ¿no? Es decir, al final, ¿qué es lo que esperamos que ocurra, ¿no? Y bueno, todo va a depender de las condiciones de suelo, de esa relación del diámetro versus la longitud, qué pasa con un pilote corto, qué pasa con un pilote largo. Entonces, eso va a tener incidencia. Entonces, bueno, por eso lo hemos colocado aquí, porque nos parece importante, relevante mencionar, ¿no? Así que bueno, continuamos. Vemos también el caso de que evidentemente SAP 2000 es un programa que nos permite abordar el diseño de estructuras industriales, porque ya al ser una geometría tan particular como la veíamos un poco en un caso anterior, está dado realmente fácil para incorporarlo, ¿no? No necesita de diafragmas, puede tener techos inclinados, las
opciones de geometría son como mucho más directas. Y se pueden colocar tanques, se pueden colocar silos, se pueden colocar cualquier cosa, vibración de equipos, muchas cosas que se pueden hacer en SAP 2000 son propias para ello, ¿no? Aquí también lo vemos, ¿no? Naves con vigas de alma variable y puente grúa, forma parte de esto, tensores de cubierta pretraccionados, ¿bien? Que lo requerimos y que se puede utilizar una técnica, por ejemplo, de cambios de temperatura para producir esa tensión, o bien podemos hacer un análisis no lineal para eliminarnos aquellos que por alguna razón no puedan estar traccionados. Bueno, vemos otro caso donde en un modelo de SAP 2000 bien planteado termina derivándose en un detallado. Por ejemplo, aquí tenemos una visualización de ese detallado con todo el acero de refuerzo de la base, con la ubicación de los tanques, con las conexiones, bueno, que es parte de aquí lo que se ve aquí, ¿no? Entonces, también es bueno entender de que el programa efectivamente es la vía para encontrar esta solución y que es en el caso de la parte izquierda, es lo que vemos como solución definitiva para fabricación, ¿no? Pero que viene de una validación matemática a través de un software tan avanzado como el SAP 2000, que incluye tanto el tanque como la cimentación, las posibles vibraciones verticales, todas las solicitaciones que están actuando allí. Otro aspecto relevante, muy relevante en SAP 2000 es el uso del Section Designer. Si bien ETAPS tiene un Section Designer, el de SAP 2000 es muchísimo más avanzado. Me permite hacer un estudio de secciones a flexión, como muros, por ejemplo, ¿no? Entonces, con elementos de borde rigidizados, o más que rigidizados, confinados, y yo aquí puedo utilizar el modelo de Mander, puedo definir el tipo de material, puedo ver los diagramas de interacción, puedo definir un comportamiento con endurecimiento y sobre resistencia del material. Entonces puedo hacer un estudio tanto de muros como de secciones de concreto, como de secciones de acero, como secciones mixtas, y el programa me va a dar el diagrama momento-curvatura, y de allí yo puedo derivar lo que realmente es la ductilidad de la sección. Puedo ver la efectividad de la ductilidad de la sección en la medida que mejoro las condiciones de esa sección. Y todo ese reporte está aquí y por supuesto lo explicamos nosotros detenidamente en los programas de formación que tenemos. Otro caso de aplicación, imagínense una pila de puente a la que le incorporamos una serie de cargas que puede venir del tablero, que puede venir del uso que tenga esa pila de puente. Imagínense una pila que está aquí, que está empotrada, y aquí le paso un tablero por encima, y estamos viendo qué pasa aquí. Bueno, esas cargas son estas. Y nosotros para poder analizar y diseñar esto, ¿qué hacemos? Un modelo de elementos finitos, incorporamos las cargas, se hace un section code, digamos, un análisis para obtener las solicitaciones en la base, cortante, momento, etcétera. Y en el Section Designer se genera la sección y como nos va a dar el diagrama de interacción, esto incluso lo podemos hasta exportar a Excel y ver que los puntos de carga axial y momento estén dentro de ese diagrama de interacción. Entonces también podemos hacer uso del Section Designer para integrar fuerzas tanto en elementos de área como en sólidos, ¿no? Perfiles formados en frío, los Cult Format, están dentro de SAP 2000 y es una diferencia respecto a ETAPS. Así como ETAPS tenía el diseño de vigas compuestas y columnas compuestas, que SAP 2000 no, entonces aquí tenemos el diseño de perfiles formados en frío, que es otra línea de trabajo, es otro tipo de normativa, que es otro tipo de comportamiento, pero lo tiene incluido y he querido destacar. Aspecto relevante también de SAP 2000 es un análisis avanzado de pandeo de elementos y estructuras de acero. Cuando hablamos de pandeo es que si analizamos este pórtico que originalmente estaba alineado así, él ha girado producto de que si lo vemos solo, se supone que esto lo idealizaría como una especie de empotramiento y libre. Y por eso es que esto hace así y nosotros sabemos que SK es igual a 2. Si yo no tengo nada que lo restrinja aquí, en el momento que si tengo una viga que le restringe, ese valor disminuye. Pero si lo analizamos de forma independiente, evidentemente se va a producir ese efecto de allí. Resulta que nosotros tenemos una serie de hojas de cálculo, que ahora se las voy a mostrar después,
para validar estos procesos de pandeo y poder saber cuál es el K fuera del plano, cuál es el K en el plano. Bien, en el plano, que esto a lo mejor da un K de 1.45, por ejemplo, 1.50. Fíjense todas cómo se hace todo esto por elementos finitos. Increíble. Yo puedo analizar el comportamiento, tensiones, pandeo lateral torsional, pandeo global, todo de elementos de estructuras en 3D modeladas con elementos de área. También lo puedo hacer con elementos frame, pero puedo hacerlo más preciso con elementos de área, porque puedo ubicar los elementos hasta en su posición real, arriba, abajo, lo que sea. Fíjense el pase, ¿no? Imagínense, estos son unas vigas de puente que tienen una serie de rigidizadores entre ellas. Esto es muy típico y yo puedo ver la efectividad de colocar esas rigidizaciones a esta distancia LB, que es la que permite controlar ese pandeo lateral torsional. Si yo eliminara estos elementos, esta viga sufre pandeo lateral torsional como esta. Se gira porque la fuerza de compresión, por ejemplo, es excesiva, ¿no? Entonces, al colocar estos elementos, la viga pandea entre soportes laterales, pero si esa longitud LB es menor a la longitud LP, el perfil desarrolla momento plástico. Todas esas cosas se pueden analizar. Además de vibraciones, las llamadas steady state, que es para ver si con hertz o con revoluciones por minuto, la presencia de un equipo dinámico vibrando sobre una losa le genera una perturbación tal que conduzca a la resonancia a través de funciones time history. Todo esto también se puede hacer y se puede ver cómo se complica una estructura cuando la frecuencia inducida coincide con la frecuencia natural de vibración. El programa tiene análisis avanzado de preesforzado. Fíjese que este es un elemento sólido y aquí dentro hay un cable. El programa puede analizar la tensión del cable dentro del sólido y generarle el efecto contrario, es decir, deformarlo hacia arriba, porque yo puedo darle la curvatura del cable que siga de alguna manera la curvatura, el diagrama de momento, digamos, y puedo hacer el efecto inverso, ¿no? Entonces, una vez que yo sumo carga permanente más el efecto de preforzado, anulo parte de esa deformación, sobre todo la del peso propio, y me queda entonces una viga, bueno, apta para una determinada estructura. Entonces, este efecto de preesfuerzo en sólidos, por ejemplo, es una característica súper importante dentro del SAP 2000. También, por supuesto, el análisis con cargas móviles, aplicable a las vigas carrileras, ¿no? Entonces, también se puede hacer. También es parte de esto porque podemos ver las líneas de influencia de las ruedas de la viga puente de la grúa. Esto también se puede hacer dentro de este mundo del diseño, por ejemplo, de naves industriales o de estructuras industriales. Análisis avanzado de centros deportivos. Este es un caso espectacular donde modelamos toda una estructura con unas gradas, con las cimentaciones. Y aquí se analizó la estructura sin cimentación, con la opción de columnas en acero, con la opción de columnas en concreto. Se analizó qué pasaba si quitábamos la cercha. Se hizo un estudio de deformaciones, de vibraciones verticales, de pandeo. Por ejemplo, esto que ustedes están viendo aquí es un efecto de pandeo, si se quiere, ¿verdad? Sí, más que pandeo, es un efecto de vibración, vamos a decirlo así, de incidencia de una carga colocada aquí con una frecuencia de vibración similar a la frecuencia natural. Interesante, porque si allí van a haber personas saltando, tienen un periodo, tienen una frecuencia y la estructura también tiene una frecuencia vertical. Si eso coincide, hay resonancia. Entonces, podemos hacer estos estudios y puse esta imagen para que se viera cómo se intensifica esa zona porque tenemos una carga excitada allí con una frecuencia muy similar a la frecuencia vertical de la estructura allí, ¿no? Podemos ver todo, las deformaciones laterales, esto se puede llevar a detallado, se puede optimizar, combinar con un diseño paramétrico.
También tenemos diseño de tanques y silos, tanques apoyados en el terreno, como es el caso que estamos viendo aquí, como el caso de tanques elevados. Siempre hay hojas de cálculo que permiten darle, digamos, todo el contexto, ¿no? Tenemos este otro caso, donde tenemos otro tanque elevado con esta forma. En SAP 2000 se inicia a partir de una línea de grid, se crea el sólido, en este caso, o el elemento de revolución, y se definen los límites y luego se incorporan todas las acciones que esto se genera, ¿no? Y también se puede generar una parametrización, en este caso, de lo que sería esta estructura en particular, vamos a decirlo así, ¿no? No sé si, Enzo, ¿estás por allí? Vamos a ver si... Sí, totalmente, por acá. Sí, que recuerdo que recientemente hiciste un trabajo respecto a este tanque, ¿no? ¿Puedes comentar brevemente qué fue el desarrollo que hiciste a partir de este modelo de SAP 2000 también y toda esta idea, ¿no? Sí, perfecto. Claro, en SAP vamos a tener herramientas, como tú estás explicando, Eliud, súper potentes para el modelado, pero también pensamos que sería interesante desde los software de planteamiento de diseño BIM, donde creamos el modelo, automatizar la creación de este tipo de estructuras que son repetitivas. Utilizamos diseño computacional para, a través de programación visual, que esto se genere de forma automática. Es decir, parametrizamos el radio de la base, el radio del tanque superior, su altura, la altura propia del tanque, la altura del soporte. De tal manera que podemos iterar sobre una N cantidad de soluciones y luego estas soluciones llevarlas, si se quisiera, también al software de cálculo, ¿no? Entonces es como una preparametrización de esto para poder hacer estudio de diversas opciones, 30, 40, 300 y así por el estilo. Perfecto, sí. Y eso que es lo que quería que comentaras, que se puede hacer entonces un proceso realmente de sacarle provecho a un modelo que a lo mejor puede ser repetitivo o un modelo en el que necesitas analizar alguna variable. ¿Cuánto es la altura? ¿Será mejor el mayor diámetro y menor altura? ¿Menor diámetro, mayor altura? O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer allí en términos de parametrización que nos daría la solución ideal. Perfecto. Entonces, bueno, en esta misma línea, fíjense que también podemos hacer un análisis de estos tanques con un modelo dinámico, ¿no? A través de unos links. Y aquí los veríamos, ¿no? Que estarían ubicados en alguna zona por acá, para contemplar ese efecto impulsivo, efecto convectivo, todo esto a través del modelo de Hausen, ¿no? Bueno, es parte también de las cosas que se analizan, sobre todo porque son casos muy didácticos. Entonces, al final de todo esto que estamos viendo y de toda esta comprensión, esto se puede trasladar, se puede extrapolar a los problemas que ustedes tengan. Ese es el objetivo y ha sido el éxito, ¿no? Silos también, o tanques también elevados, o sea, que es parte, ¿no? En el análisis avanzado de preesforzado, yo lo quise poner como un ítem adicional, es que podemos tener incluso la vinculación de un elemento que puede estar preesforzado, bien, por así decirlo, pero a su vez también puede haber elementos de cable. Entonces, si se quiere, aquí hay un poco de todo, es decir, estructuras que pueden estar soportadas por cables o estructuras que pueden estar preforzadas en vinculación con elementos de cable que pueden contribuir a disminuir esa amplitud, ¿no? Entonces, son opciones que el programa permite. Y fíjense, por ejemplo, aquí está la geometría del cable. Yo puedo hacerlo todo, puedo hasta proponer la catenaria del cable en función a la longitud del mismo. Todo esto se configura aquí. Obviamente hay que saber hacerlo. Esto no es simplemente decirlo, ¿no? Bueno, torres de telecomunicaciones, incluso con sus cimentaciones. Yo puedo tener un análisis donde yo incorpore mis cargas, puedo tener mis antenas, puedo incorporar mis cimentaciones, ver si se levanta, si no se levanta. Luego esto puedo analizarlo por elementos finitos para ver el tema de uniones. Bueno, en fin, pasarlo a Excel, hacer todo lo que requiera yo de este caso, ¿no? También dentro de esas torres, las famosas torres venteadas, ¿no? Las torres que se soportan a través de guayas, de vientos, también se le conocen,
y que requieren de una estabilidad para que este elemento vertical se mantenga. Este caso es un caso interesantísimo porque todo lo que hay que emplear aquí es análisis no lineal. Es decir, al final hay que hacer un análisis no lineal para ver qué cables funcionan y cuáles no, y eso nos lleva a una toma de decisiones. Además, hay una serie de elementos tipo estrella para controlar la torsión de esta torre. PyRACs, por ejemplo, se pueden modelar, podemos hacer un estudio de estos casos, hasta por elementos finitos con todas las tensiones, como la ven en este caso, o sea que es otro ejemplo que se puede desarrollar. Estructuras o tanques subterráneos a través del underground concrete, por ejemplo, se puede hacer. Se ve la presión de tierra, ¿no?, actuando contra el tanque, por ejemplo, subterráneo vacío. Aquí se ven las flechas incorporadas. Esto lo podemos trasladar hasta una planta de tratamiento. Fíjense todos estos volúmenes aquí manejados por elementos finitos sumamente complicados, pero que se pueden idealizar. Estamos hablando de esta zona en particular. Y por supuesto, ya que habíamos hablado de un análisis no lineal, se puede hacer un análisis no lineal con interacción sobre la estructura. Por supuesto, yo puedo incorporar mis pilotes, mi cimentación y a su vez hacer un análisis no lineal en SAP 2000, incorporando el cabezal, los pilotes, es decir, no solamente quedarme con un análisis lineal. Entonces, hasta ahora hemos visto este caso de la ventaja que tiene, digamos, o qué características puede tener SAP 2000 respecto a ETAP. Y podemos ver algunos modelos, si se quiere, de SAP 2000, ¿no? Que teníamos preparado. Voy a mostrar uno de esos modelos. Ese modelo, por ejemplo, uno de ellos sería este, que es interesante, cómo SAP 2000 tiene la posibilidad entonces de generar todos estos modelos que están aquí. Fíjense que se presenta toda la opción. Aquí el programa tiene la posibilidad del perfil de suelo. Bien, que aquí hay un perfil de suelo. Y aquí es donde el programa tiene esa opción de crear dentro de esta opción que está aquí, la fundación o las propiedades de la fundación 3 tipos de zapata. Entonces aquí voy viendo esas zapatas, ¿no? Y con esos tipos de zapata que están aquí, que yo puedo crear otros si quisiera, es que yo pude crear el caso de esta zapata que está aquí, del puente, del muro, perdón, porque es muy particular. Resulta que ese muro, si yo me acerco, tenía que ingeniármelas para tener varios puntos para poder crear una zapata común. Entonces, ese es un caso interesante. Otro caso, como el que ya les había mostrado, dentro de SAP 2000, era, vamos a ver aquí, sí, el hangar que veíamos al principio, ¿no? Ese hangar que es este. Fíjense lo interesante de este caso, cómo se visualiza. Voy a ponerlo así. Voy a acercarme. Y fíjense cómo tiene los cabezales, cómo está toda la estructura. Yo puedo ver incluso esa deformada ante el viento que va en dirección X. Puedo ver el contorno en un sub X y puedo ver esa representación. Y fíjense lo interesantísimo que se ve, ¿no? Cómo se ve toda la deformada, increíble. Puedo ver las reacciones. Puedo ver las reacciones ante el caso mismo de evento 1 en X, y veré todas las reacciones asociadas a los pilotes. Para que esto se vea mejor, me cambio el modo gráfico clásico, y entonces ahora se ve un poquito mejor porque me puedo acercar y ver entonces cómo hay un reporte de todos esos valores que hay dentro del pilote, ¿no? Este es el cabezal. Entonces, son herramientas potentísimas. Asimismo, por hacer alguno más, veríamos, imagínense la cantidad de modelos, ¿no? O sea, si yo les mostrara todo lo que hay, pasamos 5 horas, ¿no? Este es otro modelo que vimos de elementos finitos en SAP 2000. Este fue otro caso y aquí tiene incluso la plancha adosada del alma. Fíjense cómo está y yo puedo ver un análisis
lateral de esta estructura a través de lo que sería ese pushover y puedo ir viendo qué pasa a nivel lateral hasta el punto que ya considere que digamos está bastante deformado. Puedo incrementar esa escala de deformación, pero lo cierto es que yo vería, digamos, todo el comportamiento de elementos finitos y por supuesto tengo acceso a esa curva de capacidad. Asimismo, muestro uno más. Vamos a ver por aquí, dentro de estos modelos que tenemos. Déjenme ver si vale la pena mostrar uno más. Yo creo que sí. Bueno, teníamos este caso también con el caso de las cimentaciones. Este era otro caso súper interesante que tenía ya todo mezclado con todos los tanques, con la disposición de los, vamos a decirlo así, de los links. Ya hemos mostrado parte, vamos a hacer la parte final. Vamos a ir a esta parte de aquí y vamos a ver ahora algo muy breve, que sería qué ventajas tiene el uso de SAFe versus ETAP y SAP 2000. Hoy en día se ha reducido esa ventaja, sobre todo respecto a ETAPs, porque el programa cada vez se parece más a ETAPs. Sin embargo, hay ciertas cosas que todavía son diferentes y por eso es que quizás la diferencia o la diferencia más resaltante es respecto a SAP 2000, pero no tanto hacia el ETAPs. ¿Qué pasa hoy en día en el SAFe 20 a diferencia del SAFe 16? Que bueno, vamos a ver un poco aquí, es decir, ya vemos que la entrada es muy parecida al ETAPS, ¿no? Tenemos quizás la diferencia respecto a la 16 es que ahora hay una especie de 3 niveles, un datum, un nivel de arriba, un nivel de abajo, y permite tener como varios niveles de una estructura y verlo algo como una especie de 3D, pero tengo ya la tipología clásica parecida al ETAP, ¿no? Otra cosa es que yo puedo, importante, definir ya lo que es el base mat, que sería una losa de cimentación con el espesor y el módulo de la subrasante. Ese sería un punto característico que ya le da el toque de cimentación superficial. Otro aspecto, aplicación automática avanzada en mesh de losas. Hay una serie de aspectos, digamos que entre estos dos aspectos interesantes, además de todo lo que propone el propio programa, porque permite crear un mallado para losas de cimentación o losas de entrepiso de una forma muy rápida y con toda esta optimización que puede ser una forma geométrica caprichosa, ¿no? Configuración del detallado. Fíjense que yo puedo tener un detallado en concreto, un detallado en acero, puedo ver los reportes. Esta parte del detallado la tiene muy bien trabajada, en este caso SAFe. ¿Bien? Aquí tenemos parte de esos detallados, parte de esas visualizaciones en 3D. Hoy en día el programa permite crear un modelo prácticamente en 3 niveles, nivel base 1 y 2, para tener como el comportamiento de lo que está por encima del nivel de piso. Bien, que era algo que en la versión 16 no estaba. Por supuesto, ya incluye la parte metálica y puede diseñar estructuras de acero mixtas y compuestas. Permite el SAFe tener un diseño avanzado de las cimentaciones con diferentes espesores. Fíjense que este es el plano de la solución y el modelo que vemos aquí a la izquierda es el modelo de SAFe. Vemos cómo claramente se nota una mejor visualización de todo ese análisis por elementos finitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con SAFe? SAFe es un programa enfocado específicamente en diseño de sistemas de piso y cimentaciones, que se puede vincular hoy en día a ETAPS y SAP 2000. Ya con ETAPS se vinculaba desde hace tiempo, pero digamos, lo enfatizo, o sea, se vincula con ETAPS y SAP 2000. Yo puedo diseñar mi edificio en ETAPS y el nivel de piso X, nivel 3, yo lo puedo enviar a SAFe para que haga un diseño más avanzado de la losa. Si bien ETAPS tiene opciones para diseñarla, SAFe tiene mayores herramientas. Puedo exportar las reacciones al SAFe y diseñar mi sistema de cimentación, pero básicamente superficial.
zapatas y losa de cimentación. También lo puedo hacer de SAP 2000, pero individualmente uno puede entrar a Safe sin tener que venir a importar cosas o a exportar cosas a Safe. Yo puedo hacer mi sistema de piso, diseñar mis vigas anticargas gravitacionales, verificar mis losas, tener, por ejemplo, el cálculo de deformaciones instantáneas a largo plazo, ver aspectos como el ancho de grieta, puedo insertar aberturas, puedo hacer un análisis no lineal. Tengo herramientas que me permiten atacar el problema solo con Safe. Ahora, si lo sumamos al ETAP, lo sumamos al SAP 2000, entonces tenemos un poder mucho mayor, porque aquellas cosas que SAP y ETAP se quedan cortas, Safe las tiene mucho más avanzadas, precisamente porque es un programa concebido para eso. Pero hoy en día, como se parece mucho a ETAP, hay personas que han dejado de hacer uso, si se quiere, en ciertas cosas del Safe, porque ya el ETAP lo va resolviendo. Pero hay una línea que divide ese alcance que tiene el ETAP y que a partir de allí el Safe el mejor, sobre todo por el tema de detallado, el tema de visualización, el tema de presentación de los reportes. Hay un montón de cosas organizadas de una mejor manera en el Safe que hacen que usemos este programa. Bien, por ejemplo, aquí se ve una visualización completa de todo el detallado de la losa. Entonces, esto no se logra obtener, por ejemplo, en una etapa. Entonces, son cosas que, digamos, que son puntos a favor del software. Bien, entonces, con esto quería dar una visión completa del problema y fíjense que tenemos ya casi 2 horas de presentación, ¿no? Para que tengan una idea que solamente ya hablar del alcance de los programas ya nos lleva casi 2 horas, más la interacción, por supuesto, que tengamos. Listo. Bueno, gracias, Eliud. A ver, bueno, voy a tomar aquí nuevamente como anfitrión aquí el control de la presentación. Dame un segundo. No voy a prender la cámara web. Veamos algo. Bueno, creo que es momento de tomar agua, Coca-Cola cero, cualquier cosa, un café, o hidratarse, ir al baño, de verdad. Bueno, impresionante. Toda esta, digamos, explicación que ha dado Eliud en la tarde de hoy. Bueno, el ingeniero Luis Núñez ha ido atendiendo, por lo que veo, varias preguntas también que han dejado en el panel. A ver qué podríamos destacar también por aquí. Quizás leeré algunas, o no sé si le quiere leer, a ver, en voz alta, que pueden, digamos, resultar interesantes para todos. Así que veamos, aquí hubo varias de SAP 2000. Preguntaron algo sobre losas postensadas. Creo que eso quedó aclarado con lo que fuiste explicando. El manual en español. A ver, ese manual en español creo que podría escribir a info@inesa-tech.com y con mucho gusto se lo podemos facilitar. De todas maneras, creo que está disponible en varios foros y varias páginas web por ahí. Ese manual bueno, que ya hay que ir actualizando. Se verá el diseño. Bueno, sí, estas fueron preguntas que ya él contestó. Tocan temas de análisis no lineal también, lo contestaron por aquí. Al mencionar escaleras y ascensores, la escalera podría aportar rigidez al sistema. ETAPS o ITAPS no la interpreta así. Bueno, sí, evidentemente, dependiendo del tipo, de esa tipología de la escalera. Muchas veces hay algunas escaleras que sí están, digamos que se podrían diseñar incluso de forma aislada y luego agregar las cargas a la estructura, incluso para reducir el tiempo de procesamiento, porque puede que la escalera tenga una malla de elementos finitos muy, muy densa y eso aumenta significativamente el número de variables que están en juego en todo lo que es la dinámica de la estructura y puede incluso generar modos de vibración que sean simplemente que la rampa de la escalera se movió. Entonces, puede que se necesite incrementar el número de modos de vibración
hasta el infinito, porque a veces no cumplen con 100 ni con 200 ni 300 modos, porque hay una parte de la estructura que se mueve y eso es un modo, termina siendo un modo. Entonces, a veces, dependiendo del modelo, a veces sí modelamos la escalera completa con toda su geometría, y si no, podría ser una escalera compleja que se diseñe en SAP 2000 y luego se traen esos esfuerzos hacia ETAPS y se colocan en los elementos que le dan soporte a esa escalera. Esos mismos modelos están representados en SAP, y esto también lo contestaron por aquí. Yo trabajo ¿se puede trabajar con R desde Excel? Sí, por supuesto. Hay muchísimas cosas que pueden llevarse, y tanto importarse y exportarse usando Excel. Esos modelos de naves se harán en la especialidad. Bueno, desde cero, no. Sí hay unos módulos donde se muestran varios ejemplos de naves que ya fueron modeladas. Obviamente, el tema de modelar se abarca en los primeros módulos. Ya más adelante se pueden ir viendo modelos que ya están elaborados en los programas. Y lo que se hace es describir cómo se configuraron las longitudes de pandeo, los coeficientes de pandeo, los release. O sea, todo lo que tiene que ver con los fundamentos teóricos, ya con el tema conceptual para abordar el diseño de la nave que se muestra en cada uno de esos ejemplos. Aquí nos dicen también algo sobre el diseño no lineal, sobre el análisis no lineal, diseño de pilotes. Bueno, sí, ya estos son temas que sí se abordan en la especialización. Y evidentemente también esos tipos de análisis, sobre todo de los pilotes, se terminan haciendo muchísimas veces en SAP 2000 y más ahora con esas nuevas características que tiene el programa que permite modelar la cimentación. ¿Se pueden exportar modelos de SAP a ETAPS y viceversa? Sí, sí, hay un formato que permite hacer eso, claro. Solo que en ocasiones puede que se pierda información. Incluso con el intercambio de archivos IFC entre programas de distintas casas de software y de la misma casa de software, a veces suele perderse información cuando esos modelos van de un lado para otro. Pero sí, hay una extensión especial de archivos, uno lo exporta desde ETAPS o desde SAP 2000 y puede leerlo en el otro programa. Repito, habrá algún tipo o sea, no va a llegar, en muchas ocasiones no va a llegar al 100%, pero sí va a evitar que tengas que retrabajar. O sea, te va a adelantar muchísimo tiempo con lo que tiene que ver con modelar la geometría. Y ya lo que tendrás que hacer son los ajustes posteriormente. Por ejemplo, así como lo mencioné Eliud, a veces si modelaste algo en SAP 2000 y quizás no tenías niveles definidos y otra serie de cosas, de características del modelo que no se pueden definir en SAP 2000, cuando llegue a ETAPS, evidentemente vas a tener que hacer ese trabajo de definir niveles y otro tipo de características en el modelo. Y viceversa, habrá cosas que lleves de ETAPS a SAP 2000 que no van a llegar porque allá no existen como tal. ¿Ok? Entonces, bien, les agradecemos a todos por su asistencia. Creo que se mantuvieron prácticamente, según estas estadísticas que tenemos aquí, más del 95% se quedó hasta el final. No me queda sino invitarlos a todos los que se conectaron luego de que comenzamos a los próximos seminarios que pueden ver aquí en la página, en la parte de formación, que son de libre acceso el día 20, 21, 27 y 28 de este mes, abarcando temas desde el modelado paramétrico de estructuras con Advanced Steel y Dynamo y pasando por aquí al último que sería BIM para proyectos estructurales, eficiencia y rentabilidad. Entonces, nuevamente gracias a todos y esperamos volver a verlos en los próximos seminarios web. Que pasen todos una feliz tarde. Hasta pronto. Hasta pronto.